todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. En ruta. Sé que todo va a estar bien en ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en ruta. Contenido relevante que te gusta consumir cada día porque lo hacemos con cariño. Eso es lo que pasa. A mí me parece que mucha gente en Puerto Rico, a pesar de todos los ajustes y la economía, está comprando su casita, está saliendo de la renta y están aprovechando, ¿verdad?, los ajustes que ha habido, no solamente en el precio de las casas, sino en los bajos intereses que ahora mismo hay, que están en algunas instancias en 2 y pico % en este momento. Wow. Y eso es bien bajito. Tremendo. Ahora, de forma interesante, sigo escuchando, algunas personas las conozco, otras pues son de terceros, o sea, que este amigo que tengo pues conoce un familiar o un vecino que está pasando por la experiencia de que entró en el trámite para comprar su casa, el banco le ha pedido todos los documentos que pide un banco, han pasado por el proceso de la tasación, han pasado por el proceso de la aprobación final, donde el banco presenta el documento de lo que tú vas a pagar. El interés fijo, o sea, ya fijado, 2 y pico %, 3 bajito, pero pasa el cuarto mes y el cierre, el banco no le pone fecha. Pasa el quinto mes y la fecha del cierre de lo que ya está procesado, aprobado, acordado. 5 meses. Conozco un caso que ya está en el 8º mes. Pero ¿cómo es posible? Va para un año. Conozco un caso y ustedes conocen a la persona de la cual yo estoy... En ese caso, ustedes conocen a la persona de la cual yo estoy haciendo referencia. Pero ¿y cuál es la excusa que le dicen? No hay excusa, por eso es el tema. Esta mañana apelo a la gente de la banca que escucha Nueva Vida que nos arroje luz de qué está pasando a nivel interno, por qué a tanta gente, por lo que veo ya. Yo decía, pero es que este caso a mí me lo habló fulano de tal, que tiene un hijo que está pasando por lo mismo, que tiene un amigo que está pasando por lo mismo, que tiene un vecino que está pasando por lo mismo, y de repente tú dices, ¿cómo un banco emplea un proceso de meses de evaluar a la persona, pedirle todos los requisitos que se piden, llegar a un punto de la aprobación? Las personas tienen la aprobación en sus manos, fuiste aprobado, tienes el settlement, ¿verdad? El acuerdo donde se establece todo, el settlement, déjame pronunciarlo más gringuito. Y la fecha de cierre, esa es la que no aparece. La fecha de cierre de la institución bancaria es la que no aparece. Si hay algún realtor que escucha Nueva Vida y que nos quiera arrojar un poquito de luz. ¿Qué es lo que lo atrasa? ¿Qué es lo que lo tranca? Para estar en un 7º, 8º mes. Esta persona que está comprando aprobado, todo ready. ¿Pero qué dicen? Estamos bregando, o sea, ¿cuál es la contestación? Eso es lo que yo pregunto, que ¿cuál es la excusa que dicen? Hasta ahora no se ha establecido, el departamento no ha establecido la fecha para el cierre. Está todo, pero la fecha para el cierre no sale. Como estamos el COVID, algunas cosas están a control. O sea, el COVID ha sido una tremenda excusa para muchas cosas. Yo sé que en un sentido sí, pero en esta parte no la comprendo, porque si tu institución bancaria ya corriste todo el proceso, pediste todos los documentos en el transcurso de esos meses que se te antojó, estableces un settlement para el cliente y no le das fecha de cierre, es absurdo. Digo, tiene que haber una razón mayor, porque un banco tampoco quiere perder tiempo de hacer un negocio. Un buen negocio. Por eso tenemos el tema aquí. Yo necesito gente ducha de la industria que nos llame y nos arroje luz. Porque lo que tú dices es mi pregunta. Tiene que haber algo bien poderoso para que esa famosa fecha de cierre no salga, no se dé. Qué raro, ¿eh? Entonces lo interesante es que, por ejemplo, en este caso que conozco, este muchacho joven compra este apartamento, es un joven profesional, obviamente su trabajo queda cerca del apartamento que él compra. Que no quiere perder la oportunidad. No quiere perder la oportunidad, pero por otro lado lleva 8 meses donde no ha ido a otro banco porque lo tiene esperando una fecha de cierre. Está todo aprobado, está todo acordado. Entonces, ¿qué tú haces? Ya está en el 8º mes.
Y si tú asomas el asunto de, mira, pues Me voy a otro. me voy. No se ha hecho ningún intento en ese sentido, a ver qué es lo que pasa. Pues, A ver pues, qué dice el banco, sería interesante. Digo, que no sea que el banco diga, pues está bien, vete. pues, yo no sé. Quiero entender esta parte. Yo creo que, o sea, y el tema es porque si a estas personas que yo conozco le está pasando, No debe ser la única. no debe ser la única. Entonces me llamó la atención y decir, ¿a cuánta gente le estará pasando esto de la audiencia de la emisora? Déjame tomarlo como tema. Yo nunca había visto algo igual. Yo tampoco en mi Nunca. vida. Entonces, sobre todo cuando el interés está tan bajo. Yo Ajá. recuerdo que hace muchos años yo compré mi casa a un 3% y yo estaba celebrando. Imagínate aquí, 2 y pico. Está en 2 y pico en este momento. Muchacho. Que este es el momento de hacerse de la casita. Yo le pregunto a los oyentes, ¿esta experiencia es la experiencia de un familiar tuyo? Lleva meses largos y estoy hablando de ya haber sido aprobado con un settlement enviado. O sea, ese es el punto final. Ya está todo. Eso no se puede cambiar, ¿no? O sea, el mercado cambia de repente, eso ya está cuadrado. Ese No. negocio hay que errarlo. Yo entiendo que puede cambiar Puede precisamente cambiar. porque no hay un cierre. Lo que le pone punto final es el cierre, cuando se firman esos documentos finales. Ok. Está aprobado, hay unas cosas ahí, pero hasta ahora no está pasando nada extraordinario en el mercado como para que un banco tenga temor y esté aguantado. Digo, ese es tu negocio, prestar dinero, ¿no? Y los bancos han estado bien exigentes, o sea, piden el doble de documentos casi, por lo que he escuchado, de lo que antes se pedía. Inclusive conozco un caso donde todavía no hay un cierre y el banco ordena que se le hagan unos arreglos a la casa como condición para poner fecha de cierre. Aquí hay gente escribiendo sobre eso que estás hablando ahora mismo. Pues yo quiero que me llamen al aire. ¿Eh? Entonces tú dices, espérate, que el banco mandó a hacer Sí. ¿qué? Arreglos a la casa para poner fecha de cierre. Y ha pasado casi un mes y no hay fecha de cierre. Y el proceso lleva, en este caso que conozco, que me lo dejaron saber, prácticamente 6 meses ya. 6 meses ya. Esta persona que escribe 6 meses arregló, pintó y todavía Y todavía no tiene cierre. Todavía Ve que no es un tiene. problema que mucha gente lo está pasando. después de pintar y arreglar. O sea, yo creo que la banca necesita decirle a sus clientes, Sí. respetar a los clientes, porque los bancos luchan por buenos clientes. Y si la persona lo cualificaste y lo aprobaste, es porque puede comprar la casa. Las condiciones son tuyas, banco. No pongas ahora a sufrir a ese cliente por meses largos donde sigue pagando renta, quiere comprar, lo cualificaste para comprar y lo tienes ahí pagando renta porque a ti te da la gana. Es una falta de respeto al cliente. Será comprando tiempo. Pero para que lo algún motivo. expliquen, yo creo que todo el mundo es inteligente. Mira, cliente, tenemos esta situación, tenemos que esperar hasta esta fecha. Pero no, todavía. Entonces la persona da seguimiento y da seguimiento y da seguimiento y no, es que todavía no apareció la fecha. Gente, no estoy hablando de mi caso, yo no estoy comprando nada. O sea, no lo Sí, estoy sí, diciendo sí. porque me está pasando a mí, pero conozco gente que le está pasando. 787-993-9700 y hay gente que está llamando. Parece que hay algunas historias. Seguro que sí. Adelante. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Dios les bendiga. Amén, Hola. adelante. Mira, conozco un caso y ella no puede quitar, irse a otro banco porque se le quedan con el pronto que dio. Ah, Entonces, ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? se lleva más de 4 meses. Más de 4 meses para una fecha del cierre. Sí, pero no, para fecha de cierre ahora le dijeron que tiene que arreglar el techo, tiene que pintar, tiene que ponerla en óptimas condiciones para entonces hacer el cierre. ¡Wow! Todo de su bolsillo, nada con préstamo. Exactamente. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué esa solicitud? O sea, No le dicen nada. ¿qué lo impide? ¿Qué impide la compraventa? O sea, increíble. O sea, Fernán, si el cliente accedió y hizo los arreglos, había un empañete que estaba feo y hubo que arreglarlo. Se arregló. Hubo la goterita y se arregló. Ajá. Pues ponle fecha de cierre. Claro, sí. Pero pasó un mes después de esos arreglos y no hay fecha de cierre. Pasó mes y medio, pasó 2 meses y no hay fecha de cierre. Es absurdo, es una falta de respeto al cliente. y los documentos que se vencen los tienen que volver. Si hay documentos que se vencen, tienen que volverlos a buscar. Uf, O sea, que eso atrasa más el proceso. sí. Sí, porque, por ejemplo, actualización de salario. Sí, la cosa puede cambiar. Sí, la cosa puede cambiar en 8 meses.
O sea, no es justo para la persona estar No lo es. moviéndose a Y lo está buscar viviendo documentos. cantidad de gente en este país en este preciso momento y los bancos no dicen absolutamente nada. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. En mi caso fue un refinanciamiento. Yo me demoré prácticamente, se demoró el proceso como 2 meses y medio para 3 meses. Y ciertamente, pues, los asuntos que siempre traían a la colación fue el COVID, que ahora todo era pues digital, infirmado, que no se podía ver hasta el momento del cierre. Y también en adición a eso me pidieron hacer unas mejoras en la casa, que en mi caso ni siquiera era para una venta, yo permanezco en mi propia casa. Pero como escucho lo que usted dice de tantos meses, pues yo creo que yo fui, en este caso, pues mi caso no fue tan exagerado. Yo estuve 2 meses y medio más o menos esperando. Fue bien rápido. Los casos que conozco pasan de 5 meses en adelante. También yo fui bien insistente, ese es otro elemento. O sea, yo me comunicaba constantemente y le seguía dando seguimiento y seguimiento y seguimiento. Y a veces, ¿verdad? Uno raya en ser como medio imprudente, pero a veces pues da Sí, pero resultado. no tienes de otra, exacto. Mira, ojo, hay otro detalle aquí. Las tasaciones vencen aparentemente en 90 días, más o menos. Wow. O sea que habría que volver a tasar. ¡Wow! Mira, O sea, decirle a un cliente, hay que volver a Hay tasar. que volver a tasar. Mira, vamos a cerrar, ya está la fecha, pero tiene que volver a tasar. y otro punto, Impensable. otro punto importante, solo lo estoy leyendo, no es mi opinión, ¿verdad? Ajá, Solo estoy leyendo sí. lo que dice el WhatsApp de Nueva Vida. Dice alguien aquí que muchas veces piensa la persona que te ofrecen ese interés tan bajo, le siguen dando largas al asunto para Esperando que el que suba. cierre, esperando a que suba, entonces el cierre lo tienes que hacer con el interés que está en el momento. No te van a honrar el interés del principio. Que a una persona aquí ya le pasó eso, está diciendo. Ya le pasó. Ya le pasó, estaba un interés en 3 y terminó en 5 cuando el cierre. Gente de la banca, denos una llamadita y arrójenos un poquito de luz sin identificar su institución bancaria, y a los oyentes les pido que mantengan esa línea. No queremos tirar nombre, o sea, le está pasando a la banca en general, punto. Adelante, Ruta, buen día. Dios le bendiga. Saludos. Amén. A contrario, solo que con los bancos tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que le está pasando al pobre Tito Trinidad. De una manera u otra, el hombre tiene unos milloncitos que lo ha perdido ahí con los bancos. Así que hay que tener mucho cuidado. Esa gente con su dinero no come en cuento. Bueno, el hombre tiene un punto. ¿Será que la crisis tiene a los bancos midiendo sus pasos con toda cautela? No, los 3 bancos principales que nos quedan, todo lo que se ha reportado es que todos han operado con ganancias. Y que están muy estables y que tienen mucho dinero para prestar. Tienen las precauciones por la condición de la economía, se entiende, pero cuando tú vas y te anuncias como que yo te presto para que compres tu casita y hagas tu sueño, Este es el mejor momento. y este es el mejor momento, y verdad, han pasado 6 meses, 7 meses, 8 meses, pues tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué me haces esperar tanto? En los medios salió uno, en los periódicos, la reseña, ¿verdad? De uno que cerró bien, bien alto. Ha sido el mejor tiempo para ese banco, el mejor tiempo, debo decir, para ese Correcto. banco. Así Para es. todos, pero específicamente hablaron Ajá, de uno. ajá. Oye, dice que los informes de crédito también vencen, es cierto. Entonces, creo que a uno no le conviene estar pidiendo tantos informes de crédito. Exactamente. sí. Y vencen. Yo creo que los bancos merecen a los clientes que ellos los han cualificado y le han dicho, tienes aprobación final, tienes un settlement, esto es lo que vas a pagar, este es el interés que vas a pagar. Los casos que yo estoy mencionando tienen esas características. Un tiempo razonable es que Bueno, 45 días. Para mí 30 días, después que estás aprobado y que te dan un settlement, que te dicen, Fernan, vas a pagar 600 pesos, vas a pagar 2.50 de interés. De ahí estamos hablando de un par de semanas. 30 días a lo que tú coordinas, el banco coordina con su equipo legal de abogados para constituir esa escritura. Muy bien. Pero 5 meses, 6 meses después, está demasiado. O sea, sin ninguna razón aparente, porque no comunican absolutamente nada. No me han dado fecha para el cierre. Y la persona llama y el otro llama y el otro llama. No me han dado todavía fecha para el cierre. Increíble. Yo no meses espero tanto después. tiempo, yo me cambio de banco, honestamente. Porque es que te corres tantos riesgos. Sí, pero parece que no es el problema de un solo banco. Ahí tiene el... General. Está Sí. generalizado. Va a tener el mismo Los problema en el casos otro que banco. conozco, ¿en qué banco tú estás haciendo esa gestión? En tal banco y el otro en En otro. diferentes. Es generalizado. Es como una nueva política, pero no se le está comunicando al cliente. Y si es que están dando largas por lo del COVID, Pero ¿cuál sería la razón exactamente? bueno, Porque los intereses.
dando largas excusas bueno. que el COVID estamos remotos porque están remotos, la gran mayoría están trabajando desde sus casas y entonces dando largas para cuando mejore la cosa, entonces suben los intereses, pienso yo, no sé. Adelante, buen día. Buenos días, Saludos, Buen día. cuéntenos. saludos, corredora de bienes raíces. Ajá. Qué bueno. Corredora. Como puse en el anuncio en WhatsApp, esto es como estar pasando el Niágara en bicicleta. Ajá. ¿Por Y qué los esto no bancos? solamente está pasando con los bancos comerciales, pasa con los bancos hipotecarios. Casos buenísimos que antes en 30 días o menos se cerraban, ahora se tardan 60 y 90 días. Yo conozco. La mayoría de los bancos están trabajando remoto y con Sí. poco personal. Entonces, como dice Moraima, cambio de banco no es tan fácil, porque una vez tú haces la tasación con ese banco, no te la aceptan en el otro banco. Tienes que volver Tiene atrás. que ser los tasadores que están Volver a certificados por el banco, aunque tengan la misma preparación. Entonces, te conlleva también todo, Sí. hasta el reporte de crédito lo tienes que tirar nuevamente con esa institución. Realtor, en los casos que yo estoy haciendo referencia, hay un settlement del banco, o sea, hay aprobación final, hay un settlement. ¿Por qué? Después de un settlement que el banco le envía al cliente, han pasado meses y la fecha del cierre es la que no aparece. Eso es bien absurdo. Yo soy una corredora bien responsable, ya me hubiese dado a mí un ataque cardíaco como si estuviera en eso, o estuviera haciendo vigilancia de las puertas del banco, porque realmente eso es demasiado de muy absurdo. Aquí eso conlleva falta de respeto, Ujú. falta de Lo es. profesionalismo, Lo y es. como bien dijiste tú, no es que estén los bancos en situación precaria económica, porque están bien, esa es la cuestión. Entonces vienen y anuncian un montón de ganancias a cuenta del cliente y no le brindan ningún buen servicio, y esto es en general. Ajá, pero esto te hace pensar que cuál pudiera ser la razón. Bueno, la excusa de ahora, el COVID. Hubo un caso de unos meses atrás que yo llevé con un banco grande y tenían prácticamente el departamento cerrado porque habían empleados con COVID. Pero fíjate, muchas de estas cosas se hacen de manera virtual, de hecho. Claro, Ujú. claro. No hay motivo. Se escanean los documentos, los que Sí. se necesiten original se pueden enviar por mensajería, o sea, a la hora del cierre, qué sé yo, hay tantas. Yo puedo entender que tome más tiempo el proceso para los empleados que están remotos, ¿verdad? Claro. Desde su casa. Pero el caso, y lo repito por vez 25, es para los casos ya de aprobación final, donde Claro. falta fecha De cierre. para el cierre. Es totalmente incomprensible, es absurdo, pero es lo que mucha gente está viviendo. En ruta, buen día. Buenos días, bendiciones. Amén. Sí. Yo trabajo en uno de los procesos para cerrar, ¿verdad? En el proceso para un préstamo hipotecario. Ajá. Entonces, parte del problema es que hay un ataponamiento de casos. Puede ser, ¿verdad? Como los intereses están bajitos, hay mucha gente solicitando préstamos. Y la realidad es que sí, el COVID muchas veces usa de excusa, pero hay casos que sí. O sea, hay mucha gente trabajando remoto y hace que se atrase un poco el proceso. Eso lo Y para comprendemos. aclarar dos cositas. Una vez tú originas un préstamo, el interés que te den en ese punto no puede cambiar. Por lo menos la mayoría de los bancos que conozco no lo cambian, porque entonces pasaría lo que ustedes entienden que puede pasar, que aguantan el caso hasta que el interés suba. Pero eso no puede pasar. El interés se debe quedar como se te dio cuando se originó. A menos que ocurran otras cosas cuando te evalúen que el interés no puede ser el que se te ofreció, pero no puede cambiar. Ven acá, la parte del sí. COVID y del proceso lo entendemos, pero por ejemplo, tú eres uno que procesas esos casos. Bueno, no los proceso. Yo soy un profesional que hace yo soy agrimensor y hago un trabajo, Sí. hago un documento que se utiliza para los bancos. Para los bancos, sí. Ujú. Pero en el caso cuando ya hay una aprobación final y lo que falta es fecha de cierre, y esa fecha de cierre llevan 3 meses esperando por ella, es incomprensible y absurdo.
No Sí, es que- y una vez te den el settlement, se supone que eso pasa en 1 o 2 días, porque ellos te lo dan para que tú verifiques el documento y que esté todo bien. Y en 1, 2 o 3 días ya se supone que se cierre, se haga el cierre, el settlement final, el último, Ajá. que se te entrega. O sea, no pueden pasar meses, que tendría que verificar, porque por lo menos yo todavía no he tenido un caso así, de tanto tiempo. Sí, 3 más o menos el periodo para un cierre son 3 meses, por lo general. 3, 3 y medio, 4 como mucho. Pero básicamente en promedio son 3 meses. Que un préstamo una vez se origina, cierre. Tengo aquí 3 personas escribiendo al WhatsApp que a ellos le cambiaron los intereses a la hora del cierre. Pues tienen que verificar qué ocurrió, si hubo un cambio, ¿verdad? Con su realidad en Ajá. ese periodo. Pero una vez se origina, no Ajá. se puede cambiar. Ok, Se supone. Ok. No se supone, ok. Está pasando. Yo tengo un amigo que el hijo lleva 7 meses esperando. 7 meses. 7 meses. Aprobado, cualificado. Falta la fecha de cierre. Bendito, se frustra cualquiera, joven, en pleno, ¿verdad? Correcto. Wow. sí, Es un vía correcto. crucis. Eso Sí, es una sí, frustración. sí. Sí, imagínate. 7 meses esperando una fecha de cierre, finalmente. Y súmale a los que tardó buscar los documentos y demás, pues están ahí todos incluidos, esos 7 meses. De esos 7 meses, por lo menos tres es esperando la fecha de cierre. Los primeros 4 era la papelería y ahora consígueme Que esto como otro y quiere vuelve y mucho. consígueme esto otro. Pero lleva 3 meses esperando una Sí. fecha de cierre. Sí. Vamos con una ñapita, está el cuadro encendido. Adelante, buen día. Buen día, saludos. Adelante. Hola. Saludos. Mira, yo creo que esto es un problema de toda la vida. Yo llevo 16 años que compré mi residencia. En aquel momento cuando yo compré, los intereses estaban un poco altos. Y uno de los bancos pioneros, no sé si lo puedo mencionar porque No, ya me... no lo menciones. Ok, perfecto. Pues un banco pionero en aquel momento, compré con ese banco y me tuvieron 1 año para el cierre. 1 año. 1 año. Y en 1 año tuve que pagar tasación 2 veces. Ahí está. Wow. Así que esto no es de ahora, no es... Ellos ponen excusas del COVID, pues estoy escuchando varias personas que han dicho del COVID y todo eso. No es nada de eso. Esto yo le llamo la mafia de cuello blanco. Pues esto es un problema de siempre. Mira para allá. Y te pasó hace 16 años atrás. Hace 16 años, llevo 16 años que compré mi residencia y me pasó hace 16 años atrás. Así que esto es un mal de todos los bancos de año por año. Gracias por estar acá en Nueva Vida, oyente. 1 Bendiciones. año esperando. 1 año. Los bancos, si hay ataponamiento, le darán entonces prioridad a negocios más grandes Es una excelente pregunta. que le dejan más plata, ¿no? Pero Pregunto yo. Pero es una industria aparte para un banco. O sea, que los bancos tienen su departamento Sí, comercial, lo comercial y lo... para préstamos comerciales. Para las residencias tiene también, ¿verdad?, su mortgage. Pero que hay casas que son... Pero les tengo Y una ese es su pregunta. negocio. El negocio del banco es prestar dinero. Pero hay casitas de 700, 800, 1 millón. Exacto. Pero les tengo una pregunta. ¿No se supone que la banca esté preparada para los ataponamientos? Yo creo que la está. Por Yo eso, creo que la banca de o sea, Puerto Rico es así de competente. Yo no creo que me puedan decir, no, es que hay muchos casos, pero es que esto cuando los intereses bajan, surge el tapón, el flujo. O sea, Sí, ya sí, ellos sí. están acostumbrados a trabajar así. No, oye, que tú inviertes publicidad precisamente para que pase eso. Para que Exacto. pase O sea, eso, exactamente. Y la cosa de lo virtual, uno, o sea, tú puedes pensar que se atrasa o está muy virtual, pero también podemos pensar que se agiliza. Ajá. Exacto. No necesariamente se atrasa. A veces estos procesos son más rápidos si todo el mundo está bregando online. O sea, a veces se atrasa más cuando la gente está en una oficina, uno aquí, otro allá. Digo yo, no sé, a veces es así. Pero para cobro no se atrasa. Bueno. Sorry, no dije nada. No dije nada, sorry. Bueno, señores, mucho éxito a los que están intentando, ¿verdad? Ajá. Te deseamos lo mejor, mucha Sí, paciencia señor. y que en algún momento la banca tenga, ¿verdad?, un poquito de consideración por sus clientes, porque como dice Fernán, meten un billete en publicidad. Finalmente, pues dejan esperando para cierres a los clientes que ellos mismos han cualificado y que le han aprobado. Nadie los obligó a aprobar. Claro. Significa que sus expertos dijeron, este cliente le podemos financiar la casa. Claro. Aún así, los dejan esperando indefinidamente por un cierre. Que hoy sea el día que los llamen, que lleven a medio mundo. Ojalá Mira, que sí. ojalá. Ojalá que esta sí. es la fecha. Yes. Eso es. 8:25, por ahí viene
mi ginecólogo favorito. Sí, viene por ahí. William